Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. En esta oportunidad damos gracias a Dios que nos permite una vez más el poder compartir con ustedes un consejo bíblico. Y en esta oportunidad creo que es oportuno el poder estudiar el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios están llenos de mucha sabiduría, están llenos de mucha gracia de parte de Dios para que nuestras vidas sean iluminadas y poder encontrar la forma en la cual nosotros podamos agradar el corazón de Dios. Creo que si nosotros agradamos el corazón de Dios, vamos a encontrar la benevolencia y la bendición de parte de Dios. Lo que hay que indagar ahora es conocer qué es lo que a Dios le agrada, por un lado, y luego conocer qué es lo que a Dios le desagrada. Cuando nosotros por la Biblia conocemos las cosas que a Dios le agradan, entonces vamos a condicionar nuestra vida de acuerdo a esas cosas que a Dios le agradan. Y cuando leemos en la Biblia las cosas que a Dios le desagradan, entonces vamos nosotros a cambiar esas cosas que desagradan el corazón de Dios. Entonces la Biblia se convierte en un mapa que nos enseña el camino por donde debemos de ir y el camino por donde nosotros no debemos de ir. Entonces la Biblia se convierte para nosotros en un guía, y eso es la Biblia, es un guía que nos enseña el camino por donde nosotros debemos de andar. Creo que cuando nosotros salimos a un viaje y llegamos a un lugar donde nosotros no conocemos, es importante llevar un guía, porque el guía es el que conoce y el guía es el que nos va a llevar por el sendero correcto y va a hacer que nuestras vidas no anden por un sendero en donde podemos llegar a algunos peligros. Importante es en la vida entonces cargar un guía, y qué mejor libro que la Biblia para que sea nuestro guía. Entonces en esta oportunidad, ahí en Proverbios, en el capítulo 6 y en el versículo 12, la Biblia habla acerca del hombre malo, el hombre depravado. ¿Quién es el hombre malo? Fíjense, esta es una pregunta que se ha hecho la humanidad por muchos siglos atrás. ¿Quién es el hombre malo? ¿Cómo describe la Biblia al hombre malo? ¿Cómo la Biblia describe al hombre perverso? Porque nosotros no queremos manifestar esas actitudes de ese hombre depravado, de ese hombre malo. Y cuando la Biblia habla del hombre, se refiere también a la mujer. Y la Biblia da algunas características que es importante, que es menester que nosotros las conozcamos para no caer y no repetir esas características del hombre malo. Y la Biblia dice ahí en Proverbios 6:12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de su boca. Fíjense lo primero que la Biblia menciona con relación a un hombre malo es la boca, lo que sale de nuestra boca. Es importante que nosotros seamos conscientes de la palabra que debe de salir de nuestra boca, porque esa palabra nos va a caracterizar a nosotros como hombres buenos o como hombres malos. Ahora, la Biblia, el mismo Proverbios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que la boca es el medio por el cual nosotros vamos a conocer lo que hay en el corazón de una persona. Si su corazón es malo, su boca será malo. Cuando hablamos de la boca, estamos hablando de las palabras que salen. Si tu corazón es malo,
obviamente tus palabras, tu boca va a ser muy mala. Por eso dice la Biblia que el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, pero el hombre malo de su mal corazón saca cosas malas. Entonces, cuando la Biblia habla de un hombre malo, o para llegar a conocer la maldad de un hombre, de una mujer, es que nosotros oigamos cómo habla, cómo se expresa, porque la boca va a expresar lo que está en su pensamiento, lo que está en su corazón. Entonces la Biblia sigue diciendo, es el que anda en la perversidad de su boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Fíjense el versículo 14. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Fíjense, es una persona que ocupa el tiempo para estar pensando en el mal. Y Pablo nos dice allá en Efesios que andemos como los sabios. ¿Y cómo andan los sabios? Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. El hombre sabio es aquel que aprovecha el tiempo para buscar a Dios, que aprovecha el tiempo para servir al prójimo, que aprovecha el tiempo para poder ser una bendición hacia otras vidas. Mientras que aquí el hombre malo, el que habla perversidad en su boca, en todo tiempo está pensando en hacer el mal. Y qué difícil es encontrar personas así. En todo tiempo ellos están pensando en hacer el mal. Y esto caracteriza a los hombres malos. Perversidad hay en su corazón, andan pensando el mal en todo tiempo y siembran las discordias. Fíjense esta palabra, y siembran discordias. Y aquí en la Biblia más adelante, el Señor hace referencia ahí en el versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 6 cosas aborrece Jehová. Y es interesante que nosotros conozcamos cuáles son las cosas que Dios aborrece. Porque si Dios aborrece estas cosas, yo también debo de aborrecer esas cosas. Si Dios ama estas cosas, yo debo de amar las cosas que Dios ama. En cierta oportunidad Jesús estaba platicando con los fariseos, los religiosos, y Él les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Fíjense, su padre es el diablo. Y la razón del por qué Jesús les dijo eso es porque Él les dijo, ustedes sois de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre y los deseos de vuestro padre hacéis. Quiere decir que cuando una persona hace los deseos de alguien, se convierte en hijo de esa persona. En este caso, estos se convirtieron en hijos del diablo porque estaban haciendo los deseos del diablo. Y si nosotros queremos llegar a ser los hijos de Dios, tenemos que hacer los deseos de Dios. Entonces, ¿cuáles son los deseos de Dios? Y aquí en la Biblia nosotros la comentamos y aseveramos como que aquello es cierto, sabiendo que no nos consta. Y como cuerpo de Cristo, nosotros no debemos de tragar la mentira, porque la Biblia dice que el diablo es el padre de mentira. Y yo no me quiero constituir en un hijo del diablo. Yo no me quiero constituir en aquel que es el padre de la mentira. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad
Y yo quiero ser el hijo de aquel que vive la verdad y que es la verdad y que habla la verdad. Pero muchas veces somos atrapados y replicamos aquello que sabemos nosotros que es mentira. Esa gente, de repente, dice la Biblia que serán quebrantados. Y hermanos, Dios no quiere, Dios quiere la bendición para tu vida. Dios quiere la bendición para tu familia. Dios quiere que tú vivas en paz. Dios quiere que tú tengas salud. ¿Cómo vamos a vivir en paz? ¿Cómo vamos a tener salud? Cuando nosotros mismos estamos provocando con nuestra boca, con mensajes, mentiras, difamación, calumnia, derramamos sangre en nosotros. Entonces nosotros mismos estamos atrayendo sobre nosotros esa maldición. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que leemos en las redes sociales. Últimamente ha estado saliendo en las redes sociales una noticia acerca de el pastor Cashman. No nos consta. No tenemos por qué estar repitiendo, al contrario, debemos de estar orando, intercediendo, sabiendo que nosotros mismos podemos ser de alguna manera identificados con alguna de estas debilidades. Porque puede ser una mentira, puede ser un ataque del enemigo contra el cuerpo de Cristo, contra la iglesia. Recordemos que hay un grupo globalizado que está en contra de lo de Dios. Y están fomentando leyes a favor del aborto, leyes a favor de los matrimonios del mismo sexo, leyes que están en contra de los principios de Dios. Y ya se dieron cuenta que la iglesia juega un papel importante para frenar este movimiento globalizado que está siendo iniciado por la perversidad que hay en organismos internacionales. Y saben que la iglesia es el baluarte. La iglesia, los líderes de Dios, los líderes cristianos, son los que nos oponemos a este río de iniquidad. Por eso van a atacar, por eso van a calumniar, por eso van a difamar, por eso van a inventar. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a creer la mentira? ¿Vamos a transmitir una mentira? ¿Vamos a difamar? ¿Vamos a calumniar? ¿Vamos a sembrar nosotros discordia? Tengamos cuidado, porque nos podemos convertir en hijos de aquel que es el padre de la mentira. Nos vamos a convertir en aquello que Dios abomina, en aquello que el Señor no le es de su agrado. Fíjense, en el libro de Abdías hay una historia en la cual se enciende la ira de Dios. Y se enciende la ira de Dios contra su pueblo. Y vamos a ver por qué se encendió la ira de Dios contra su pueblo, o con una de las tribus de su pueblo. Examinemos la Biblia, porque si nosotros no aprendemos de la historia, estaremos condenados a repetir la historia. Y podemos nosotros ser hallados peleando contra Dios. Esto lo dijo Gamaliel cuando los fariseos, dicho sea de paso, los fariseos, los religiosos, aquellos mentirosos, aquellos testigos falsos que siempre estaban sembrando discordia contra Jesús y los discípulos, se levantaron un día y fueron ante el sumo sacerdote llamado Gamaliel. Y les dijo, fíjense cómo ellos llegaron a difamar antes de ir a Abdías. Ahí en Hechos, en el capítulo 5, fíjense, y creo que no estamos muy lejos nosotros de repetir esta historia. Ellos llegaron con calumnias, con difamaciones contra los apóstoles, para que fueran arrestados, para que fueran llevados a la cárcel. Y este hombre les dijo, ahí en Hechos 5, 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Mirad, y ese es un consejo para usted que me está escuchando, para ti joven,
señorita, hermano, hermana, mirad bien lo que ustedes y yo estamos haciendo con respecto a esos hombres. Porque, dice Gamaliel, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos, pero pereció él, murió él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, evítense de andar hablando, de estar hablando calumnias, mentiras, y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Si esa obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Nadie va a poder destruir la obra que es de Dios. Aunque los hombres, aunque los tribunales, aunque los medios de comunicación perversos, aliados a este movimiento globalizado, los medios de comunicación son la boca de estos organismos perversos que se levantan en contra de Dios y que están arrastrando ese río de iniquidad hacia las sociedades, con el aborto, con la homosexualidad, el lesbianismo. No van a poder destruirlo. Y nosotros no seamos parte de ellos. Porque, dice Gamaliel, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No vaya a ser que tú te encuentres peleando contra Dios. Y eso es algo, no es algo nuevo. Siempre ha estado los ataques contra la iglesia. Pero regresando a Abdías, algo que encendió la indignación de Dios. En Abdías, en el capítulo 1, la Biblia dice, 8, imagínense, Dios. Y dice, en el versículo 8, 1:8, no haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. ¿Acaso yo no haré que perezca? Es lo que hablábamos en Proverbios. De repente vendrá la calamidad. Yo haré que perezcan. Y en el versículo 9 explica, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. ¿Por qué esa aseveración de Dios? Y él lo explica en el versículo 10 en adelante. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Miren qué aseveración. Y miren cuántas veces, casi 10 veces, la Biblia va a decir, no debiste haber hecho esto. No debiste haber hecho esto. Fíjense, dice, el día que estando tú delante, llevaban extraño cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. ¿Cuánto pueblo está entrando en esa mentira? Está entrando en esa calamidad. Ellos también son parte, criticando, diciendo testimonios falsos. Y sigue diciendo, tú eras uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Tú eras uno de ellos. En el infortunio, cuando estaba siendo vituperado, cuando estaba siendo criticado, cuando estaba siendo difamado, tú eras uno de ellos. Y por eso el Señor castigó severamente la casa de Esaú. No debiste tú haber estado mirando en el día de su infortunio. Y te lo sigue diciendo. Y dice,
No debiste haberte alegrado. Hay gente que se está alegrando, pero está bien el mundo. Pero gente de la iglesia se está alegrando. Hasta hoy sí, es el merecido. Merecido se lo tiene. No debiste haberte alegrado. Debiste haber caído de rodillas, haber intercedido y orado y decirle: Señor, ten misericordia de nuestro hermano, del pastor, porque hoy es él, mañana puede ser mi pastor, mañana puede ser mi congregación, mañana puede ser mi vida, el día de mañana puede ser mi familia, el que está entrando en un infortunio, en donde pueden estar siendo calumniados. Dice la Biblia: no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia de tu hermano. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, porque esto sí es un quebrantamiento, una mentira, una difamación. Pero en medio del quebrantamiento hacia nuestro hermano o hacia nuestros hermanos, nosotros tenemos que, la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, los otros miembros también se duelen. Cuando alguien está siendo quebrantado, nosotros también estamos siendo quebrantados, porque somos un mismo cuerpo, somos una misma unidad. Pero no debiste haberte alegrado mientras tu hermano estaba siendo quebrantado. ¿Y cuántos en su corazón se alegran? Merecido se lo tiene. Es que tenía que pasarle eso. Y el corazón de Dios está examinando tu corazón. Y de repente, recuérdense lo que dice Proverbios: el corazón que maquina pensamientos perversos. Y sigue diciendo la Biblia: no debiste haber entrado, haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. ¿Sí? Hoy no es que los estemos matando físicamente, pero los matamos con la lengua. Mientras aquellos iban huyendo, ellos los agarraban, dice la Biblia, y ellos mismos los mataban, en vez de guardarlos, cuidarlos, en vez de protegerlos. Nosotros tenemos la oportunidad de estar nuestra boca para bendecirlos, pero muchas veces nosotros los estamos matando con la misma lengua, porque somos parte de la acusación, somos parte de los acusadores, somos parte de los difamadores, somos los que estamos transmitiendo esas cosas que también los otros medios perversos están replicando. Y sigue diciendo la Biblia: ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No debiste. Esta palabra está ahí en el profeta Abdías, en el capítulo 1 y en el versículo 8 hasta el versículo 14. Sería bueno que usted lo leyera, que usted lo examinara y que el Señor pudiera hablarle a su corazón. 6 cosas aborrece Jehová y aún las séptima: las manos derramadoras de sangre inocente, el testigo falso, la boca que habla mentiras, el corazón que maquina pensamientos de mal, y el hombre malo muy pronto, de repente, será quebrantado. El mundo, hay mucha maldad en el mundo, mucha maldad. Es un río de iniquidad que quiere entrar a la iglesia porque sabe la fuerza que Dios tiene a través de la iglesia. Estamos deteniendo que estas leyes perversas no entren a corromper a nuestra sociedad. Tenemos que tener cuidado. Y dicho sea de paso, ahora que las próximas elecciones en Guatemala se están acercando, tenemos que tener cuidado de quiénes serán aquellos candidatos que, si llegaran a gobernar, van a institucionalizar la inmoralidad. Recuérdense aquella bandera de color arcoíris que lamentablemente la representan aquellas personas que no aceptan su identidad de género, cómo fue introducida a ciertas instituciones. Y ahora ellos quieren gobernar.
¿Qué va a pasar el día que esto llegue? Eso va a depender de ti, va a depender de mí. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes, exacto, pero los pone a través de ti, a través de tu voto. La Biblia dice que mientras el impío gobierna, el impío gime. ¿Cuántos impíos están gobernando? Porque usted y porque yo, porque nuestra familia, fuimos los que los pusimos ahí con nuestro voto. Y Dios va a demandar esa decisión, porque mientras el impío esté gobernando, el pueblo gime. Por eso es importante que tengamos el discernimiento de parte de Dios y decir: Señor, queremos discernir en este tiempo de mentiras, en este tiempo en donde nosotros mismos podemos estar cayendo sin darnos cuenta en una mentira, en una difamación. Y en vez de estar orando por el cuerpo de Cristo, orando para que la fe no falte en muchas vidas, porque eso es lo que quieren, quebrantar la fe y que la gente diga: no, ya no hay líderes, ya no hay, y puedan entonces tener una vida desenfrenada. Hay gente tan débil en la fe que cuando oye esas noticias, entonces me voy a pecar. Entonces, como todos son iguales, yo me voy a enterrar de lleno al pecado, a fornicar, a meterme a las drogas, a tomar. Y eso es lo que quieren estos grupos: quebrantar la moral, la espiritualidad que la iglesia en Guatemala ha logrado en los últimos años, con un crecimiento increíble de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque Dios ha levantado líderes que tienen la palabra de Dios en sus bocas. Creen que las puertas del infierno están contentos, creen que el enemigo está contento, el padre de mentira está contento, sabiendo que él mismo viene impulsando esta agenda globalizada para pervertir las naciones, pero sabe que la iglesia está deteniendo ese río de iniquidad. Creo de que tenemos que discernir los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y Dios quiere que nos unamos como iglesia. Hoy esto creo que nos va a enseñar a nosotros que la iglesia debe estar más unida hoy más que nunca. Debe estar más unida. Todas las iglesias debieran haber estado orando, intercediendo, uniéndonos en oración, cadena de oración. Pero muchas veces lo triste, por eso dice la Biblia: en esto conoceréis que sois mis discípulos si ustedes se aman los unos a los otros. Pero hoy están ganando ventaja ahora muchas iglesias y queriendo echarle más leña al fuego, cuando podemos nosotros tener esta oportunidad en medio de la crisis espiritual, unirnos y poder interceder. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.